Hay dos grandes fuentes de la espiritualidad, que es la Eucaristía y la palabra. Entonces en el seminario de vida tenemos que ir viendo cómo hacemos crecer ese amor a la Eucaristía y a la palabra. A la Eucaristía porque tenemos que tener gente intercediendo frente al Santísimo, ¿no? Y yo como servidor frente a Jesús también orar por mi oveja, estar, ¿no?, intercediendo, clamando para que el diablo no me las quite, ¿no? Yo soy papá, soy mamá, soy el responsable de las ovejas que están a mi cuidado. Entonces le pido al Señor, oro ante el Santísimo, pero también tengo que hacer crecer ese amor al Santísimo en las ovejas, ¿no? Entonces qué lindo sería que uno vaya viendo la Eucaristía. Por eso todo servidor tiene que saber, atención, saber de memoria y saber explicar Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, cada servidor tiene que saberlo de memoria, más o menos, pero sobre todo, especialmente, saber explicarlo, ¿no? Es un capítulo, en el de Juan, que comienza con la multiplicación de los panes, donde Jesús multiplica los panes, pero sobre todo viene ahí el gran discurso del pan de vida, donde Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Y los judíos decían, nuestro padre Moisés fue el que nos dio el verdadero pan del cielo, pero imagínense, los judíos estaban orgullosos de su religión. Yo si fuera judío también era un altar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés dijo que salió al campo, ¿no? Y Dios le prometió y llovió comida del cielo. Imagínense el sueño todo gordo, ¿no? Que caiga comida del cielo, ¿no? Yo quiero ser de esa religión, ¿no es cierto? Claro, los judíos decían, Moisés nos dio el pan del cielo, ¿no? Entonces se sentían, y Jesús le dice, no, es mi Padre el que les da el verdadero pan bajado del cielo. Los que comieron el maná murieron, pero los que comen el pan que yo les daré tendrán vida eterna, ¿no? Danos de ese pan, danos de ese... Es una oración. Si uno va viendo ese capítulo 6 de Juan, vamos viendo cómo es como una oración, un pedido, una necesidad. Tengo hambre, Cristo que me da, se da a sí mismo, ¿no? El que coma de este pan no tendrá más hambre, el que beba de esta bebida, de su sangre, no tendrá más sed. Entonces, esto es ir saciando las expectativas de cada uno. Está explicando Juan en ese capítulo 6 la Eucaristía. Entonces cada católico tiene que saber de memoria este capítulo y saber explicarlo para que todo nuestro ser gire en torno a la Eucaristía. Yo creo que hay mucha gente que se hace evangélica o evangelista y los evangélicos tienen cosas preciosas, hay cosas que le podemos envidiar, pero digo, qué hermoso cómo predican, cómo alaban, cómo cantan, y qué triste cuando dice, yo antes era católico y ahora me hice evangelista o evangélico. Yo digo, esa persona jamás entendió ni le supieron explicar capítulo 6 de Juan. ¿Por qué? Porque los evangélicos tienen de todo, cosas hermosas, pero no tienen la Eucaristía, no tienen la misa. Entonces nosotros, si vamos a explicar eso, yo creo que el que siendo católico se hace evangélico, para mí es como un retroceso, ¿no? Es un retroceso porque nosotros como católicos tenemos todo lo que ellos ya tienen, ¿no? Y no es para andar peleando a ver quién tiene más, quién tiene menos, sino que digo, los católicos tenemos que saber descubrir y valorar la Eucaristía, ¿no? Entonces llevar a nuestras personas, a nuestras ovejas, a Cristo Jesús, se puede comer, se puede alimentar. Por eso que es bueno que podamos hacer esa catequesis en torno al altar, en todo lo que acontece en la misa, para que la gente entienda lo que pasa, para que podamos gustar de la Eucaristía, para que podamos no solamente adorar al Santísimo, sino la meta más grande va a ser comulgar. Y con todo eso lo que eso implica. Porque la ovejita, por ejemplo, si no está casada por iglesia, dice, bueno, pero tengo que antes de comulgar tengo que casarme por iglesia, por ejemplo. Entonces hago todo un camino, o no tomé la primera comunión, o no me confirmé, o alguno capaz que ni está bautizado. Entonces, a ver, ¿cómo hago yo desde Cristo, desde la comunión, desde la misa, para contagiar ese deseo de crecer también como iglesia, ¿no? De trabajar ese camino, ¿no? Pero eso no se improvisa, eso no se estudia en ningún libro, eso pasa de la vivencia de cada uno, de que como cada uno es eucarístico, como cada uno ama al Señor, no solamente lo adora, sino también y sobre todo comulga, ¿no? La comunión, buscar la comunión con frecuencia, alimentarse,
eso que todos sabemos que lo necesitamos. ¿Amén? Amén. Entonces decía la fuente de la espiritualidad, la Eucaristía y la palabra, ¿no? Cómo trabajamos con la palabra. Cada encuentro en el seminario de vida es eminentemente bíblico. Entonces cómo nosotros podemos ir creciendo en torno a la palabra, para saber predicar con la palabra, pero también para saber rezar, orar, trabajar desde la Biblia. Por eso en cada uno, me imagino que cada uno lo tiene, cada uno debe tener su propia Biblia, y por qué no a su oveja lo primero que uno hace a veces es regalarle una Biblia, ¿no? Que la persona, si no tiene, la tenga, ¿no? Sé que acá hay para vender, ya averigüé, y así que hay varias Biblias para que cada uno pueda ofrecer. Y entonces la Biblia es personal, ¿eh? La Biblia no se presta, es de cada uno, si somos 5 en la familia, tiene que haber por lo menos 5 Biblias, ¿no? ¿Vieron como el celular que no se presta? Bueno, le prestás el celular a tu mujer, ¿no? A tu marido, no, es mío, ¿no? La Biblia tampoco. No vale una Biblia para el matrimonio, una Biblia para la familia, no. La Biblia es para cada uno, porque entonces cada uno la subraya, le tiene la estampita, la marca, la hora, la trabaja. Ahí en mi Biblia tiene lágrimas, tiene mancha de mayonesa, qué sé, de todo, ¿viste? La vida, uno está ahí caminando, ¿no? con la palabra. Bueno, lo siguiente, eso sí, por lo menos uno por familia, es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no digo uno, eso no es muy personal, pero en cada familia, por lo menos, es bueno tener el catecismo de la Iglesia Católica. No sé si capaz que seguramente acá también hay para vender, si no lo buscamos, pero porque eso es para nosotros un libro condensado de la enseñanza de la Iglesia, nuestro magisterio. Nosotros no nos seguimos solamente por lo que enseña el Señor en su palabra, sino que también acatamos y buscamos la enseñanza de la Iglesia Católica que está condensada ahí. Entonces uno tiene que saber qué dice la Iglesia sobre tal o cual tema, sobre tal cosa, no solamente la vida de los sacramentos, sino también la liturgia, la dimensión misionera, los celebrativos, bueno, todo lo que el catecismo tiene, ¿no? Entonces yo también les digo que es bueno que cada uno pueda tener, cada familia por lo menos, un catecismo de la Iglesia para ir a buscar, porque hay muchas cosas que uno no va a saber. Nunca hay que tener miedo de manifestar la ignorancia. Capaz que mi oveja me dice, pero vos, ¿qué opina la Iglesia? ¿Está bien cremar los cuerpos de los muertos? ¿Está bien tal cosa? Bueno, espérate, yo no sé eso. Voy a preguntar a alguien que sepa, o busco en mi catecismo, que eso no me va a engañar, ¿no? Por ahí es bueno tener ese mataburro, sería como el catecismo de la Iglesia, donde uno tiene, aparte está por índice, por temática, por número, está bien trabajadito, ¿no? Y esto lo estoy diciendo porque le preparamos ahora un material donde, como dije ayer, lo dividí en 3 partes, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Se acuerdan el esquema que había hecho ayer sobre el catecismo, sobre el seminario de vida, ¿no? Que lo voy a volver a hacer así más o menos, donde el seminario de vida, sea de una semana o sea de un fin de semana, o lo que sea, está dividido en 3 partes, ¿no? Donde la primera parte tiene como una gran impronta al Padre, la segunda una gran impronta al Hijo, y por último termina el seminario de vida con el Espíritu Santo, ¿no? Con la efusión del Espíritu Santo. Y también veíamos que el seminario de vida empezaba siempre positivo, tenía una parte negativa, la del pecado, pero después tenía que seguir como subiendo, ¿no? En la vivencia, en la vida, ¿no? Es un poquito positivo, negativo, el pecado, y todo esto bien positivo. El seminario de vida normalmente termina con la efusión del Espíritu Santo, una misa, un momento donde recibimos el bautismo en el Espíritu. Este esquema se puede hacer en una semana, en 7 encuentros, en 3 encuentros, en un fin de semana, y eso hay que ir viendo de acuerdo a los frutos, la experiencia de ustedes, que lo de nuestra comunidad, esto hace bien, en otra capaz que no, y así van viendo, ¿no? Qué frutos quieren dar. Entonces acá hice los tres esquemas, pero está dividido en 7 días, dice hasta el 7.º día. Bueno, eso lo podemos ir viendo de acuerdo a los temas. Me gustaría que lo repartamos, por favor.
ver si vamos repartiéndolo, así cada uno tiene ese esquemita y a ver si que se pase para el costado. Pasándose, paso para atrás, cuando sobra, paso para atrás, paso para atrás, paso para atrás, paso para atrás. Bueno, hicimos este esquema para que ardan corazones en Chajarismo. Bueno, vamos a seguir un poquito la... Hacerte sobre la regla. Vamos a seguir el esquema. La actividad, dice, la primera columna, Padre, Hijo y Espíritu. Donde esa actividad están los días. Vamos a ver esa columna, a concentrarnos los temas. Comienza el seminario de vida, el amor de Dios. Segundo día del seminario, la paternidad divina y nuestra dependencia. Tercer día del seminario, la misericordia de Dios y el pecado como rechazo a su amor. Fíjense, me detengo en ese tercer, que dice el tercer día. Por supuesto que el primero y el segundo puede condensarse en un solo día, ¿no es cierto? O una sola enseñanza. Pero el que dice el tercer día vendría a ser esta parte negativa, porque tocamos el pecado, ¿no? Pero fíjense la forma en que lo denuncié. No puse el pecado, ¿viste? Como es un título, el pecado. No, dice la misericordia de Dios. Y el pecado como rechazo. El tema de la misericordia, el perdón garantizado de Dios. Pero el tema, o lo que hay que ver es la realidad del pecado. El cuarto día vendría a ser el centro del seminario de vida, es la salvación en Jesús, ¿no? El pecado me hace descubrir que necesito un Salvador. Entonces Cristo Jesús está en el centro del seminario. Y por último, en la tercera etapa, tenemos el quinto día, la promesa del Padre. Sexto día, la promesa es para mí. Y por último, sería la infusión del Espíritu Santo. La siguiente columna, enseñanza, donde hay que centrarse. Ahí puse distintas cosas que uno puede centrarse, y viéndolo así en un conjunto, uno ve que hay temas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero empezamos la Santísima Trinidad, la creación, soy creado, la filiación divina, soy hijo de Dios, la creaturalidad, soy criatura, no soy un accidente, el bautismo, inicio de nuestra condición filial. Pasamos a la columna de los objetivos de ese día. Aceptarse como criatura, aceptar el cuerpo que Dios me dio, sanar la imagen de padre y de madre, descubrir a Dios como padre y a María como madre. Hasta ahí, punto. No quiero otros objetivos. Creo que eso es demasiado. O sea, uno solo de esas cosas ya podría ser mucho, ¿no? Y puse ahí, atención servidores, porque entonces con el catecismo yo puedo ver qué es lo que la iglesia me enseña sobre estos temas. Entonces yo, antes de que la oveja mía reciba esa enseñanza, o incluso para que a mí también me sirva, porque a veces nosotros no terminamos de ser sanados del todo. Entonces Dios me puede ayudar, y ahí le puse los números, entre paréntesis, los números que corresponden al catecismo de la Iglesia Católica. La Trinidad, el Padre revelado por el Hijo, el hombre capaz de Dios, el deseo de Dios, y el último, a imagen de Dios. Uno puede ir estudiando, ¿no? Formándose, creciendo, iluminando, ¿no? Fíjense en el segundo día, la paternidad divina y la dependencia. Son palabras fuertes, la paternidad y la dependencia. Casi nadie se confiesa de independiente de Dios, ¿no? La dependencia, dependo de Dios. ¿Qué enseñanza puedo subrayar ahí? Soy creado y querido por Dios, no soy accidente ni casualidad. Creo, la fe, conocer y amar a Dios, proclamar la dependencia de Dios, María, hija obediente de Dios Padre. Fíjense los objetivos.
sanar la herida del hijo no deseado o rechazado desde el vientre materno, sanar la opción de muerte, renunciar a la independencia de Dios. Vuelvo a decir, son muy fuertes estos objetivos. Yo digo lo que se puede sacar de esa temática, pero capaz que en un seminario de vida hago un acento, en otro seminario de vida hago otro acento. Voy viendo, no es lo mismo por ahí ver, por ejemplo, si hago un seminario de vida para adolescentes o para jóvenes, a veces el tema de la paternidad y la maternidad es muy fuerte. En los adultos también, ¿no es cierto? Tenemos que saber un montón de cosas. Pero digo, a veces uno puede ir haciendo opciones, ¿no? O en discernimiento uno dice, no, acá tenemos que invertir mucho en este tema, porque conocemos nuestras ovejas, ¿no? A veces hacemos un seminario de vida donde no conocemos a las ovejas, pero estos temas, estos objetivos, es algo que casi nunca nadie los plantea, como esto de sanar la paternidad, la imagen de Dios, sentirse criatura. Bueno, por eso yo les dije, ¿se acuerdan que durante esta etapa está permitido llorar, ¿no? Hay que hacer una oración de sanación, ¿no? De encuentro, ver la imagen de papá, alguien que haga de papá, alguien que haga de mamá. ¿Cómo llegamos a estos objetivos? Nace la iniciativa de cada uno, ¿no? También tienen ahí para trabajar con el catecismo, parece el segundo día, creado para la gloria de Dios, Dios revela su designio amoroso, la obediencia de la fe. Toda la primera parte del catecismo. Y terminamos esta primera parte del seminario con ese tercer día. Ya lo dije eso, ¿no? ¿O no? No, tercer día, la misericordia de Dios y el pecado. La enseñanza, la providencia divina en nuestras vidas, la misericordia de Dios, la realidad del pecado, la libertad del hombre, el misterio del mal, la necesidad de la conversión. Objetivo, descubrir a un Dios que quiere perdonar, gustar la misericordia de Dios, comprender la seriedad del misterio del pecado, enamorarse del sacramento de la reconciliación, aceptar la fe como don, llamada a la conversión como condición para una nueva vida. En esta enseñanza normalmente hay que centrarse mucho en una catequesis sobre el sacramento de la confesión, aprender a entenderlo, descubrirlo, y muchas veces en el seminario de vida se favorece un momento para que la persona pueda confesarse, ¿no? Durante todo el seminario uno puede confesarse, pero por ahí en este tema se hace una catequesis sobre la importancia de la confesión y recibir. Acuérdense que en la iglesia tenemos dos sacramentos que sanan. Dos sacramentos que son para enfermos, ¿no? La unción de los enfermos y la confesión. Entonces, la mayor victoria sobre el demonio no se da en un exorcismo, se da en la confesión. Ahí es la mayor victoria sobre el demonio, donde se rompen las cadenas, donde más poder está Dios, ¿no? En la confesión. Donde el sacerdote en nombre de Cristo rompe cadenas, libera a la persona, la restaura, la sana, ¿no? Por eso es muy bueno recibir con tanta fe y con tanta devoción este sacramento, ¿no? Escuchar la absolución, que el sacerdote ora, ¿no? para la remisión de los pecados, en virtud de la muerte de Jesucristo y su sangre preciosa. Bueno, es un sacramento hermosísimo, que uno puede iluminarlo, entenderlo uno, iluminarlo, ¿no? ¿Muy medio rápido? Bueno, llegamos al meollo del seminario de vida, que es la presencia de Cristo, ¿no? La salvación en Jesús. Cristo, culmen de la historia de la salvación, el querigma con fuerza, el cristocentrismo de la vida. Tengo que entender quién es Cristo, a qué vino este mundo, a qué le debo, ¿no? ¿Qué hizo por mí? ¿Quién es Él realmente? Entonces, ahí viene lo de enamorarse. Normalmente está centrado en la cruz, ¿no? Hay una presencia de la cruz muy grande, estoy mostrando la cruz, estoy, ¿no? Haciendo una devoción a la cruz, haciendo una catequesis sobre Jesús. Los objetivos: descubrir a Jesucristo y proclamarlo Dios y Señor de mi vida, ¿no? La forma personal, la salvación personal. Llegar a una madurez en la fe, vocación a una nueva vida, descubrir a Jesucristo con los ojos de María. Siempre, por lo menos subrayé eso, tratar de tener en cada punto un punto mariano, ¿no? Alguna vez también hice un seminario de vida con María, se llamó Seminario de Vida con María, entonces todo era muy mariano, ¿no? Puede ser para octubre, el Día de la Madre, o el Día de la Virgen, a veces uno puede tener estos acentos marianos, pero acá
en todo puse algo de la Virgen, ¿no? Descubrí a Cristo con los ojos de María. Para el estudio, la buena nueva, Cristo el centro, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor, el Catecismo, hay cosas preciosas sobre Jesús para aprender, ¿no? Nuestra comunión con los misterios, misterio pascual, todo esto se llama cristología, en la dimensión teológica, la cristología. Y ya empezamos ahora la última parte del seminario de vida, que es la de la acción del Espíritu Santo. Primero la promesa del Padre, en donde se presenta la persona del Espíritu Santo, la gracia, fruto, dones y carisma, María, esposa carismática, ¿no? Presentarlo al Espíritu Santo, darlo a conocer, porque nadie desea lo que no conoce. Si yo puedo empezar a hablar y decirle, póngale a ver si nadie conoce Ushuaia, y yo le digo, Ushuaia es una ciudad hermosa, y tiene un avión, y ahí está el Beagle, y ahí se pescan la centolla, y es riquísimo los canelones de centolla que comí ahí, y bueno, si yo luego con entusiasmo les cuento esto, pues mirá, ¿qué será la centolla? ¿Será rico? Me da ganas de ir para la centolla. Es un cangrejo gigante así, los tentáculos como una araña gigante, y se pescan solamente en lugares muy profundos y fríos. Por eso ahí en el canal de Beagle o en Canadá, no sé dónde, son lugares muy específicos donde está ese bicho y tiene la carne bien rosada, bien rosada. Entonces, bueno, uno va, lo que yo conocí y vi, lo contagio. Y por eso alguno te dice, bueno, algún día quiero ir a Ushuaia, ¿no? O algo dice, comer cantereros, si puedo pagarlo, porque es carísimo. A mí porque me invitaron. Pero entonces uno, si vos deseas lo que empezás a conocer, la gente no pide el Espíritu Santo porque no sabemos explicarlo, no sabemos darlo a conocer, no sabemos quién es, qué hace, cómo viene, quién lo merece, quién lo recibe. Entonces tenemos que nosotros empezar a contagiar, porque somos carismáticos, es decir, que vivimos en la acción del Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos quién es y sabemos lo que hace, lo vivimos, estamos enamorados de su acción. Entonces eso pasa en esta partecita donde, como estamos leyendo en estos días que vamos a hacer la novena de Pentecostés, donde pronto me voy a ir, pero vendrá ustedes otro Paráclito, el Espíritu Santo les enseñará todo y les dará a conocer, es la promesa, ¿no? La promesa de Dios. Jesús se va, pero se queda otro Paráclito, otro Consolador, aquel que viene en ayuda de nuestra debilidad. Entonces todo eso está como preparando, mirando el fin que va a ser la efusión del Espíritu Santo, ¿no? El bautismo en el Espíritu. Objetivos: valorar Pentecostés como el culmen del misterio pascual, asumir la vida de la gracia, la vida sacramental, comprender la promesa de un nuevo Pentecostés, descubrir la presencia providente de María. Ahí podemos estudiar el Espíritu Santo, virtudes, dones y carismas, María carismática, el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu y la Iglesia, doctrina de la gracia. La gracia con minúscula y la gracia con mayúscula. La gracia con mayúscula es el mismo Espíritu Santo, y su acción, y sus frutos, y su obra es la gracia con minúscula, ¿no? Vivir en gracia y en la santidad. Santo no es el que hace cosas santas, sino santo es el que está lleno del Espíritu de Dios. Así decía San Pablo cuando le decía, le escribo a los santos que viven en... No es porque hacían grandes, sino que vivían en gracia, vivían llenos del Espíritu, ¿no? Bueno, de tal la obra sigue al ser, dice la filosofía. Entonces, bueno, si yo soy del Espíritu, las acciones van a corresponder. Por eso el acento está en esto, ser espirituales, ser del Espíritu, ¿no? Muy bien. La promesa es para vos, el Espíritu y la Iglesia, descubrir los valores y dones y carismas que tenemos, ponerlos al servicio, aspirar al carisma del amor, aceptar los carismas que nos da el Espíritu. Fíjense que anteriormente habíamos subrayado la acción del Espíritu en cuanto a los dones, en cuanto a la santidad, la gracia, lo santificante, lo que uno recibe para provecho propio. Los carismas no son para provecho propio, los carismas son para el provecho de los demás, ¿no? Dios me da una gracia para darla, eso es un carisma, para entregar, ¿no? Entonces ahí ya viene una dimensión de iglesia, de
familia, de grupo, de comunidad. Eso es una catequesis sobre dónde doy lo que tengo, dónde entrego lo que Dios me da. ¿Me explico? Para el estudio pusimos ya la catequesis sobre la iglesia, el misterio de la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, la comunión de los santos. El seminario de vida termina con la efusión del Espíritu. Ahí puse misa de efusión porque a veces se da en torno a la Eucaristía, se puede pedir al sacerdote, se haga una misa, o bueno, a veces no es sacerdote y entonces no va a haber misa, y entonces se tendrá que hacer una oración de efusión, ¿no? Se puede sugerir renovar las promesas bautismales, la efusión o bautismo en el Espíritu Santo, que es como un paralelo con nuestro propio bautismo, ¿no? El propio bautismo. Objetivo de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, la misa dominical, Pascua semanal y Pentecostés semanal. O sea, esa acción del Espíritu se va a renovar después en cada misa, en cada Eucaristía. Esto un poquito para darle continuidad al seminario de vida. Después del seminario de vida, ¿qué hago? Y seguir, sobre todo en cada misa, ¿no? Busquemos la misa, el encuentro. La efusión también se puede hacer sin celebrar la misa, pero bueno, no debe vincular la efusión del Espíritu de la Eucaristía. Bueno, eso es lo que pusimos como un consejo. A ver, viendo un poquito ustedes cada uno, muy bien, acá tiene hasta flúor. Viendo un poquito lo que explicamos, mirando un poquito ustedes es más o menos lo que vienen haciendo, se iluminó en algún aspecto, entendieron algo de lo que antes hacían y no sabían por qué lo hacían, o a ver, o qué pregunta, o qué duda pueden llegar a tener en torno a este esquema. Yo opino, o sea, personalmente que nos ayuda mucho esto de implementar lo de la iglesia, porque habiendo dado temas y todo esto, es como que uno se centra mucho en el temario, ¿no? Pero no he profundizado en esta parte del catecismo de la iglesia, me parece que es muy nutritivo, debe ser apasionante, claro, verlo desde la iglesia, ¿no? Porque a veces nos encontramos con preguntas o cosas que no sabemos cómo responder, habiendo saber muchísimo del temario, pero a la vez no saber qué postura toma la iglesia, ¿no? Ante tal o cual circunstancia, ¿no? O sea, me parece que para nosotros, los servidores, ustedes como servidores, teniendo este esquema, saben, porque a veces la oveja o alguien le pregunta, y tal cosa, y ustedes ya saben que más adelante va a salir ese tema. Ustedes entonces teniendo todos los temas, las enseñanzas, uno puede ir diciendo, bueno, ¿para dónde va? Ya sabemos para dónde va. Y después esto de la continuidad. El seminario de vida es para nosotros como una excusa que tenemos, pero en realidad es una herramienta para que la oveja, la persona, persevere en la iglesia, ¿no? Persevere sobre todo en la Eucaristía y en el grupo de oración o en la parroquia, ¿no es cierto? A ver qué otra cosita. Revísenlo, mírenlo bien, traten de ver cada día, cada aspecto, cada acento. Fíjense que el tema de la sanación interior está solamente en la primera etapa, ¿no? Dice esa palabra incluso sanación, sanar la imagen de, el sentirse hijo, la aceptación del cuerpo, toda esa partecita de sanación interior, que no quiere decir que no siga, pero bueno, no es un acento que se da los otros días, para que no sea todo como dije ayer, a veces muy una carnicería, sino que tratar de descubrir después, otros días, otro acento, ¿no? Pues nosotros eso lo hacemos más después de fe y conversión. Después de la salvación, fe y conversión, y ahí se hace el momento de salvación. También, porque la aceptación, fe y conversión, el señorío, son temas que... Por eso digo, esto de la sanación, en cada misa hay sanación y uno puede recibir. Lo que pasa es que yo lo que me parece que no hay que acentuar, sobre todo cuando la predicación o en la oración, vieron que a veces seguimos pidiendo perdón o seguimos como sintiéndonos culpables, ¿no? Si predicamos en el señorío, en fe y conversión, en pecado mismo, en esos temas, las debilidades, es porque tenemos que reconocerlas
para centrarnos en Cristo, ¿no? No para mirarnos nosotros mismos y ver que somos una porquería y que replegarnos nosotros mismos, sino para descubrir que necesita un Salvador, ¿no? Eso. Pasa, muchas veces pasa, ¿no? En los primeros seminarios de vida por ahí hacíamos mucho más hincapié en esto, lo de, como vos pones acá, lo de la sanación de la paternidad, maternidad. Después me lo pensé que quedaron eso, pero en el tema del amor de Dios, ahí se hacía mucho de esa clase de sanación, los primeros seminarios. Son muy sanadores ese tema. A veces nadie nos ha explicado esto del amor de Dios. Nadie nos explicó su misericordia, su paternidad. Hubo muy poca catequesis sobre Dios Padre, ¿vieron? Me parece, bueno, esto es una herramienta que tenemos en la iglesia para conocer. Para nosotros mismos, sanar la Sí. dignidad del hijo, ¿no? Sí, Porque sí. como cuando uno lo va viendo, a veces no alcanzamos a dimensionar Claro. el alcance de ser hijos. Ese es el misterio, porque Dios nos cura el resfriado y nos envía resfriados. Es decir, nos sana a nosotros la imagen y a veces tenemos que nosotros dar, a veces sin decir nuestro propio testimonio, porque no soy yo el protagonista, es mi oveja. No me voy a poner yo como ejemplo, ¿no? Tengo que aprender a escuchar más a mi oveja. Pero tal vez la voy a entender porque yo pasé por algo parecido, o estoy pasando por algo parecido. Muy bien. Yo lo que he hecho acá, disculpe Pablo, tarde, espectacular, dinámico, desde el momento en que lo hice. Está muy dinámico, está muy bueno cuando uno lo hace. Ahora sí lo que por ahí noto que es la parte ahora que lo que están los servidores, se va a estar de servidores, por ahí el afán de a la ovejita que está, yo, y vale, yo creo por ahí en el momento cuando están que se caen, el padre Jorge siempre lo recalca. Vale como hacer el acompañamiento, ¿no? A la persona, no hacerla sentir la presión de que tiene que caerse o no caerse. Está bien. Como servidor, creo que es la parte que por ahí uno, yo he ido con gente que han hecho el seminario, que es por primera vez y después te digo, no, tengo que escuchar y como que querían que caiga. Pasa que eso necesitamos formación, los servidores, formación de sanación interior y también de liberación, porque son dos ministerios que se tocan muchas veces, entonces tenemos que estar formados para saber qué hacer y cómo hacer la sanación interior y también la liberación. Pero bueno, todo eso es un crecimiento que hay que hacer solamente. Hay que hacer un seminario de crecimiento para servidores sobre un determinado tema, ¿no? Para que los servidores estén formados. Porque algunos pueden tener el carisma, ¿no? De la sanación interior. Hay personas que con un abrazo nomás ya te sanan, o su presencia, o ponen la mano en el hombro y sentís que Dios obra a través de ese, que tienen un carisma. Y hay otros que no, que lo sentí en una heladera, más vale sacarme la mano porque te mato, qué sé yo, no sé. Pero más allá de que un carisma específico, por ahí es bueno aprender y saber qué hacer, qué no hacer, qué sería conveniente. El tema del discernimiento, que es el carisma más olvidado y el más importante, ¿no? A veces hay cosas que nosotros no manejamos. Pero acuérdense que como acá son cosas que estamos hablando de Dios, el demonio va a meter que querer cuchara. Entonces vos estás en un clima re lindo de seminario y viene un tarambana que te empieza a gritar o a revolcarse en el piso y hace espamento, las ovejas se me asustan, qué sé yo, un montón de cosas. Y a veces la persona no quiere hacer nada, pero una vez estaba en un retiro en Paraguay y había una señora que se sentaba bien adelante, y en el momento de la oración alzaba las manos y empezaba y gritaba y hacía así con las manos y se daba vuelta. Claro, por más que vos quieras rezar o quieras unos gritos, una alarido, y la doña que alzaba las manos parecía que quería volar, ¿viste? Y viste, por más que vos tenías los ojos cerrados, un ojo lo abría porque esta vieja en cualquier momento me pega con la piña, ¿viste? Entonces yo me acerqué al oído y le dije, cállate porque está llamando la atención. Entonces terminé de
Claro, se bajó los humos y después, aparte, cuando terminó todo, le dije, la persona no es que quiera formalmente, sino que, bueno, un camino que tiene que aceptar ella para sanar también eso. A veces hay que aprender un poco a acercarse a la persona, a comprender, porque los otros servidores, la otra gente que conoce, esta vieja desgraciada siempre quiere, ya la querés hundir más, ¿viste? Y uno, a veces el sacerdote sabe más porque la señora capaz que se confesó conmigo, o capaz que yo sé su historia, sé su dolor, ¿no? Y lo expresa de esa manera, con un grito, revolcándose, y me explico, y todos los servidores pensamos, no, está endemoniada, y sale el demonio, y nada que ver, la vieja quiere una apretada nomás, y ya está. Y bueno, entonces a veces son cosas que uno tiene que saber que el diablo también usa para que se nos vaya al seminario al bombo. Si a usted le pasa esas cosas y qué sé yo, todo lo que estás trabajando, todo lo que predicaste, todo, capaz que la oveja se siente mal o tiene miedo y no quiere volver más. Imagínense, por eso la responsabilidad. No sé cómo es acá, si acá hay algún tarambana que desaparezca, pero a mí, ¿cierto? A nosotros mismos se nos patina el moño y siempre hay uno. Y bueno, hay personas que uno necesita una presencia así especial y uno tiene que tener más paciencia, ver cómo somos un misterio el ser humano, un misterio. Entonces, a veces un desmayo, un descanso en el espíritu, no pasa nada, pero porque no hay mucho espamento, digamos. Dios sigue obrando a través de esa persona que se cayó bueno, a veces o a veces incluso va a haber gente que va a estar, he ido a Ciudad del Este en el Paraguay, donde ahí hay mucha banda, secta satánica. Yo he tenido chicos de 13, 14 años que han hecho pacto con el demonio por internet. Por internet. Entonces, claro, está predicando un seminario de video que se hace, tiene unas manifestaciones, y eso es demonio en pinta, ¿viste? Y bueno, entonces a ver cómo hago. Por eso digo, nosotros no estamos muy lejos de eso. A veces uno dice, no, hoy hablamos, ¿no? ¿Quién se le hubiese ocurrido antes que robaran la iglesia? Pero hoy te roban. O sacar el Santísimo. Justamente las sectas buscan eso, el Santísimo, las hostias. Lo de la comunión en la mano, ¿te saben? Algo sobre, más allá de las palabras que decimos para preparar la predicación, algo de eso que puede... Bueno, más allá teniendo todo esto... Teniendo en cuenta ese ya es otro paso, los ministerios. Los ministerios para el seminario de vida. Voy a hacer una muy breve cada cosita, porque vuelvo a decir que esto es mucho cada cosa, ¿no? El ministerio más importante del seminario de vida son los pastores, los servidores que pastorean. Es el principal y el más importante, no el de la prédica. El más importante es el pastoreo, porque es el tú a tú, es el que vos tenés que pasar a buscar, es el compromiso, es el testimonio, es el que te conoce, es la que invitaste, es tu compañero de trabajo, no sé quién es, pero ese es el ministerio más importante donde tenemos que formar, tenemos que capacitar, tenemos que alentarnos entre nosotros, tenemos que cuidarnos, ¿no? Algunos no van a poder pastorear, porque capaz que no tienen tiempo, no tienen forma, no tienen ese carisma y poder asumir otro ministerio, ¿no? Bueno, los otros, o en simultáneo, tengo una oveja y a la vez asumo otro ministerio, como el de la prédica. La predicación es un ministerio que se ejercita en cada encuentro, ¿no? Que tiene sus reglas, como enseñé los acentos, ¿no? Por ahí tal vez al principio un poquito más breve y más enseñanza, más profundo a medida que va creciendo. La predicación también es un carisma, no todos tienen el carisma de predicar, de transmitir la palabra. Entonces, por ahí a veces hay personas que, por ejemplo, son docentes, los docentes a veces saben comunicar mejor las cosas, o no, hay gente que es innato la forma de comunicar o de acentuar. Entonces, hay cosas que son técnicas de predicación, como el acento de las palabras, el recurso a un testimonio,
de acuerdo si son jóvenes, por ejemplo, el uso de medios de comunicación o recursos pedagógicos para transmitir, el uso del pizarrón. Acuérdense que no es una enseñanza, no es algo de aula, sino que es algo vivencial, ¿no? Testimonial. Es un crecimiento en la fe. Estamos trabajando para que esa prédica nos lleve a la oración. Tiene que acabar la oración, la predicación con una oración. Por eso creo que la mejor forma para preparar la predicación, primero es orar. Orar, ¿qué es lo que esta gente quiere? Porque a veces no es, yo estoy preparado, el amor de Dios, lo prediqué 10.000 veces, pero no es lo mismo predicarlo para estas personas, para estas otras, para esta gente. A ver, Dios me va diciendo qué acentos hacer, qué otro. Si ya somos más medio de gente que ha predicado muchas veces, a veces yo pienso, me dije, la última vez que prediqué fue un éxito, tal cosa, pero llego al seminario de vida y eso que yo hice allá no encaja acá. Entonces tengo que ir viendo esa otra cosa. Creo que lo principal para la predicación es la oración, donde el Espíritu Santo es protagonista de lo que va a pasar, ¿no? Lo bíblico y lo magisterial. Oración, lo bíblico, no puede faltar la palabra, la referencia a la palabra, nos da solidez para predicar desde lo que dice Dios, no de lo que digo yo. Y lo magisterial también, porque entonces sé y enseño lo que la iglesia enseña. Yo diría que, acuérdense que cuando uno está predicando, por más razones del seminario de vida, no está dando una clase, no está dando una formación, está simplemente testimoniando. Para dar una clase, eso va a haber otra instancia, crecimientos, formación, la misma persona buscará cómo formarse, pero el seminario de vida no es para formarse o para recibir una enseñanza o un crecimiento. El seminario de vida es testimonial, es vivencial. Entonces lo que yo voy diciendo, la enseñanza, es para provocar algo en la persona, para que toque el corazón, para que la gente entienda, ¿no? Y busque, para que provoque un dinamismo en la persona. Para eso es la predicación del seminario de vida, ¿no? Entonces eso depende también. A veces es bueno que haya un ministerio de prédica, donde 2, 3 o 4 o 5, no sé, sean pocos tal vez los que predican, pero nos juntamos antes. Y cada uno puede decir qué acentos va a dar, y el otro le opina y suma. Entonces entre los que predicamos decimos, bueno, este tema lo vas a tocar vos, yo este tema no lo toco, a ver, vamos viendo y vamos creciendo entre todos en esa predicación, ¿no? Otro ministerio de música, el ministerio de música. El ministerio de música también tiene que tener, es muy parecido al de prédica, porque muchas veces se predica con los cantos, ¿no? Las canciones, muchas veces la gente no entiende, no escucha y no sabemos por qué, pero no le entra lo de la predicación, pero sí un canto, la letra o la forma en que lleva adelante el canto, ¿no? Entonces las letras y los cantos también deben estar orados, en sintonía con la temática. Bueno, es un ministerio, no es un conjunto de música ni un grupo de música, es un ministerio. El ministerio de música, un servicio a lo que estamos haciendo, ¿no? Y por último, otro importante es el de intercesión. El ministerio de intercesión, donde antes, durante y después puede estar hermanos que solamente interceden. Aunque, dijo el italiano, cada oveja está siendo pastoreada por un pastor y vos como servidor tenés una responsabilidad paterna o materna de interceder por tu propia oveja, ¿no? Y de ofrecer a Dios un ayuno, ¿no? Por ejemplo, buscar eso, bueno, todos los miércoles ayuno por mi oveja. Y que se entere Dios, no le voy a estar diciendo, mirá que estoy ayunando por vos, desgraciado, convertiste. No. Son cosas que uno va ofreciendo a Dios, ¿no? Con alegría, en este caso por la oveja. Después hay estos son los ministerios más importantes. Después hay otros ministerios que también son importantes, no tanto, pero pueden faltar,
como por ejemplo el de la ornamentación, el de la ambientación, gente que se dedica a crear, por ejemplo, eso es muy importante si hago un seminario de vida para jóvenes o para niños, donde preparo un lugar, donde busco cómo sentarlos de una manera, ¿no es cierto? Bueno, eso va dependiendo, los que hacen cartelitos, los que hacen un souvenir, qué sé yo, hay un montón de gente que tiene también cualidades para hacer esas cosas, inventa, deja que la creatividad surja, ¿no? Sí, sí, eso tenemos. La ornamentación también siempre se busca para así matrimonio, adolescente. Claro. En todo esto, ¿se acuerdan que ayer yo subrayé las 3 etapas? Preseminario, seminario y postseminario. Que los ministerios pueden ir variando. Preseminario. A ver, ¿qué hacemos como preseminario? ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de que empiece el seminario? Entonces, vamos organizando, viendo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer invitaciones, tenemos que ver cómo llegamos a tal persona, cómo incentivamos. Tal vez alguien va coordinando, no necesariamente el coordinador del grupo de oración, sino que alguien puede, un servidor o dos pueden asumir el rol de coordinación del seminario de vida. Entonces esas personas pueden ir viendo a los servidores, che, invitate a tus ovejas, tenés una boca, viste como alguien que está pinchando para buscar, porque a veces uno necesita también que me pastoreen a mí. Bueno, puede ser. Después viene el seminario propiamente, donde todo lo que estamos hablando y lo que ya saben ustedes, y el post-seminario. Bueno, ¿qué hacemos? A ver. ¿Cómo hacemos ese seguimiento, ese crecimiento? ¿Hay seminarios de crecimiento? Bueno, acá lo que se hace, ¿no es cierto?, es después invitarlo al grupo de oración. Y yo creo, hablo por mí porque no se puede hablar por todos, porque tal vez muchos lo hacen y uno no está en conocimiento, ¿no? Pero eso es una de las cosas de ayer, por ejemplo, que me tocó mucho, digo, que por ahí uno se pone muy contento, que qué cantidad de gente, che, ¿cuántos van? ¿Cuántos es esto? ¿Cuántos? Y nos olvidamos el post, ¿no es cierto? Que es lo que es realmente la verdadera importancia. Por eso es lindo que uno se sienta responsable de su oveja. Saber ¿viste? qué hacer, no decir, ay, traigo. Terminó el seminario de vida y ya terminó mi función, ¿no? Dios me dio a esta persona para que camine junto a su lado. Uno puede decir egoístamente, bueno, pero a mí nadie me caminó, ya vine solo y me tuve que arreglar solo, ¿viste? Y bueno, pero no es lo ideal, ¿viste? Salgo de mí y digo, bueno, qué lindo que alguien, que yo me pastoree, me manda un mensajito por WhatsApp, me pasa a buscarme. Y después uno a lo lejos dice, ¿cómo me insististe hoy? Me venías a buscar, y qué perseverante. Bueno, bendito sea Dios. Eso pasa. Another question. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Vieron que, ya me doy la cabeza porque digo más palabras de lo que entran en el renglón, ¿viste? Pero bueno, que si no se nos va rápido el tiempo. Pero para profundizar en muchas cosas, de cada ministerio, hay muchas. Esto lo condensé así en una sola hojita para que cada uno lo pueda tener y... Sí, para que... Ahora, esto que está así es una herramienta. Después ustedes lo tienen que aterrizar en una realidad bien concreta, ¿no? Entonces van a ir variando. Bueno, no vamos a hacer 7 charlas, vamos a hacer 5. Bueno, a ver cómo la miramos, qué acento damos. ¿Te parece? Vamos a estar en contacto con el padre Jorge también, así que cualquier cosita vamos a ver. Ojalá que tengan ustedes iniciativas, ¿no? Que ustedes puedan orar entre ustedes y ver que hace falta tal o cual cosa. Podemos inventar un seminario de vida para jóvenes, para María o de la Misericordia, o no sé, en torno a las fiestas. A veces se puede hacer en Cuaresma, por ejemplo, con un acento cuaresmal, o en Pascua con un acento pascual, o ahora después de Pentecostés, o en torno a la Semana Santa, perdón, en torno a
¿Sí? Podés pensar para octubre, el mes de la Virgen, el mes de la Madre. Fue la novena del año pasado. El seminario de vida de María, de mayo. Y hacer un seminario allá en Oroberri y que la gente de Oroberri venga para acá a hacer seminario. Sí, también. Yo no te mando lo verde. Ah, sí, claro. Eso, a ver, sí, voy a decir en voz alta, ¿cuántos seminarios de vida hay que hacer? Yo lo primero que diría es que bueno que hagan seminario de vida. Lamentablemente a veces hay gente que no hace. Segundo, hay que hablar en este caso con el párroco, porque como una herramienta de evangelización, el sacerdote puede ver qué acentos dar, ¿no? Por ejemplo, en una parroquia como es tan grande como esta, uno puede decir, bueno, en la parroquia sí hacemos acá, pero tal vez si hacemos otro en el año, lo hacemos en una capilla, o en otro lado, o vamos viendo, ¿no? ¿Qué acento? No, yo te preguntaba, o sea, personalmente, ¿cuántos seminarios se puede hacer? ¿Uno solo en la vida? Ah, vos sí. Yo como oveja, no, uno me tendría que bastar. No, yo entendía, yo como que se pueden hacer, o sea, entendí mal. No, porque, o sea, yo creo que ayer lo dije, uno no tiene vocación para ser oveja, uno tiene vocación para ser servidor, ¿no? Uno tiene que anhelar ser servidor. Ojo, servidor con un reconocimiento o servidor, me explico, no tanto recibir, sino dar, ¿no? Es verdad que todos necesitamos recibir siempre, ¿no? En cada misa, en cada grupo, vamos a sentirnos bien, a llenar nuestro corazón, pero en realidad una persona madura en la fe está pendiente de lo que el otro necesita y o me siento bien y me lleno cuando otros se llenan. Entonces, esa madurez en lo espiritual tiene que llegar, ¿no es cierto?, en la persona. Yo no soy partidario de que la persona siempre haga seminario de vida, porque es como que siempre va a engordar nomás y nunca se compromete. Ustedes solos tienen que ser los que tienen que ir viendo las personas, porque si viene una persona que ya viene del grupo de oración, ya ha hecho seminario de vida, no es servidor, ponerle formalmente, usted no lo se ha reconocido como servidor, pero tiene un cierto compromiso, una cierta asiduidad a la parroquia o al grupo de oración, entonces tal vez no darle el título de oveja, sino darle invento esto, acompañame a mí, por ejemplo, en el pastoreo, por ejemplo, ayúdame, le doy como una responsabilidad, ¿no? O para interceder, ¿me explico? Pero que no haga el seminario de vida como de forma pasiva del todo esa persona. Por eso esto es muy particular, son ustedes que conocen a las personas. Yo he tenido gente que viene, padre, vengo a hacer mi seminario de vida. Yo le digo, vos sos servidora. ¿Viste? Le transformé la bocha enseguida porque vino de otra parroquia, ¿viste? Y viene de que me gusta, no, venía a laburar, ¿viste? Entonces, bueno, a veces ustedes conocen a las personas, pero en realidad no es que tengo que estar proponiendo el seminario de vida cada rato a la persona, ¿no? ¿Me explico lo que O sea, no todos los años, por ejemplo, que quieren hacer todos los años seminario. Ahora el otro día preguntó una que hace capaz 6 años quiso seminario y estuvo un tiempito y después dejó, como decir, bueno, tal vez no era su tiempo. Y ahora me pregunta si lo puede hacer de vuelta. Y yo digo, sí, hacerlo de vuelta, pero hace 6 años que lo hizo, y no perseveró, tal vez ahora es su momento. Lo que necesita, pero no que quiera hacer este año, el año que viene de vuelta, el año que viene de claro, vuelta, y así. por eso vos conocés a la persona y vos decís, porque incluso va a ser al revés. Hay gente que va a venir a decirte, yo quiero servir, ayudar en la iglesia. Fíjate, hacelo el seminario de vida. Al revés también puede ser, ¿viste? A vos te va a hacer bien que lo hagas. Y bueno, entonces cada uno va a ver la realidad de cada persona, ¿no? Con respecto al seminario para adolescentes, ¿qué temática serían? La temática siempre es la misma, digamos, ¿no? La centralidad de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu. Ahora el cómo se da. Ahora, la predicación para adolescentes no cualquiera lo puede dar. Normalmente se usa el recurso de los juegos, de las dinámicas, ¿no?
pues hablar del pecado desde no tanto una predicación, sino, yo lo he hecho, por ejemplo, entran los chicos y tienen que, hay puentones con barro y entran se embarran las manos y van todo el seminario de vida están con las manos embarradas. Entonces tenés que, desde esa realidad, hablar del pecado. Y después, cuando se confiesan, se lavan, el sacerdote bien pone limpio. Bueno, son recursos, ¿ves? Entonces, capaz que con el adulto también puede hacer eso, pero no es tan necesario, porque yo puedo hablar y llevar a la reflexión sin necesidad de ese gesto. En cambio, para un adolescente, para un joven, por ahí la ambientación, cómo enseño, necesito más creatividad para captar su atención, para que siga viniendo, para que no se aburra. Puede ser un juego también, los juegos son muy entretenidos, uno puede hablar desde un juego, puedo enseñar la solidaridad, puedo enseñar las virtudes, puedo enseñar un montón de cosas, ¿no? O sea, cuando un seminario de vida es para adolescentes, para jóvenes, y tiene que tener una particularidad, ¿no? A veces, a mí me ha dado el resultado que los servidores sean dos. Entonces son dos servidores que se juntan como en grupo, dos servidores con 4 o 5 ovejas, por ejemplo. Pero son dos, y así vamos haciendo, ¿no? Un pastoreo, que normalmente a veces un fin de semana, por ejemplo, o un campamento, una cosa así, entonces las dinámicas son distintas, porque vos los tenés durante todo un fin de semana, entonces tenés que pensar varias cositas. Ajá, ¿quién? Pero acuérdense siempre que hay que orar para que el Señor nos diga si necesitamos, si son nuestros adolescentes, nuestros niños, entonces hay muchas cosas. A veces se puede hacer, no sé, seminario de vida para maestra, por ejemplo, o para docente. Bueno, tendrá toda una temática, un acento. Porque a veces esto es interesante porque la gente se siente par, ¿no? Que decir, mirá, somos todos docentes, por ejemplo. Como que es como una motivación, un gancho, ¿no? Seminario de vida para hombres. ¿Entendés? Para obreros, para empleados, varones. Bueno, wow, qué sé yo, son un invento que uno tiene que hacer para enganchar pero uno se siente como identificado así, ¿no? Y acuérdense esto de la evangelización, cómo eso hay que hablar con el sacerdote, qué acentos hacer, qué criterios tener, cómo incluimos a las personas que están juntadas, divorciadas y vueltas a juntar, ¿no? La homosexualidad, no sé, la drogadicción, cuántas cosas que hay que tener en cuenta, qué criterios tenemos, qué hacemos. A veces, bueno, esto te lo derivo al padre, qué sé yo, pero es bueno que nosotros demos una... Porque va a haber personas que a veces vos no vas a buscar y se te van a acercar. Che, me gustaría hacer un seminario de vida. No sabés de uno y vos estás sabiendo que estás organizando. Sí, pero me arruina todo si lo llevo. Bueno, a ver, ahí está el desafío, ¿no? O de otra religión. Yo he tenido gente adventista que quieren seguir siendo adventistas, ¿viste? No saben lo que es ser adventista, pero bueno. Pero ellos dicen, y bueno, pero quieren hacer el seminario de vida. Y, bueno, a ver, ¿cómo hago para ir haciéndole entender y que vaya a querer? O sea, no de entrada decir no, sino que tiene que haber un camino para que la persona vaya creciendo y vaya después fascinándose de lo que es como la hablé ayer de los travestis, o sea, a ver cómo hago para que por lo menos tengan dignidad y dejen de prostituir, que sigan vistiéndose de mujer, bueno, pero por lo menos que dejen que su calidad de vida cambie, a ver, y cómo voy acompañando, y va a ser difícil porque tengo que acompañar al hermano, ¿no? A esa, o una prostituta, o al que todo el mundo sabe que vende droga, ¿y cómo hago? Como yo siempre digo, me ven salir a mí del prostíbulo, van a decir, mirá el padre. Nadie va a decir, cómo está evangelizando, qué misionero, qué... ¿Viste? Y bueno, ahí está el tema. Ser ante los ojos de Dios libre para ir a lo último. Jesús no tenía vergüenza.
Jesús no tenía vergüenza, Jesús, y así le fue pobre, ¿no? Le volaba el cuero. Y hablaban mal de él, pero él, para con tal de llegar a todos, ¿no? Entonces yo creo que eso nos tiene que motivar a la hora de hacer el seminario de vida, de salir a buscar, de orar, de decir, bueno, ¿a quién tengo que invitar? ¿Viste? Te van a venir nombres que vos más vale que, no, vas seleccionando, ¿viste? Lo mejor, lo más lindo, lo más bueno. Pero bueno, ahí está el ser fiel a lo que el Espíritu nos diga y obedecer a Dios, que es lo más difícil. Hubo una Pascua que el padre Daniel y el padre Marcelino Almazo fueron a la boliche a invitar a los jóvenes y uno trabajando en el boliche se daba cuenta que también era un lugar de evangelización, que vos ves de todo ahí y se la habíamos propuesto un montón de gente así y después ellos fueron en la Pascua, fueron a 3 boliches y Sí, lo que tiene el seminario de vida es que uno le da continuidad. Yo puedo ir a poner al boliche, pero a invitar al seminario, no sé, a ver cómo le doy continuidad a eso del boliche, cómo sembramos, son claro, como yo por estrategias, ejemplo ¿no? trabajaba en un boliche y yo tenía un pizarrón en la parte donde trabajábamos, estábamos todos y bueno, todos los chicos que trabajaban ahí eran estudiantes, venían los fines de semana y eran todos jóvenes y yo todos los fines de semana llevaba una oración en particular y lo colocaba ahí donde ellos tenían que firmar y eso les servía a ellos para ir peleando durante toda la semana y siempre una hora y algo, o sea, antes que empiece todo el movimiento se hablaba siempre de esos temas y se enganchaban, a ellos les servía para luchar toda la semana que venían con distintos problemas. Bueno, muchas gracias por el aguante. Hacemos una oración.